También a felicitar a la bancada de la U, un debate oportuno, un debate apropiado, con una información bastante clara de la presencia de obras de microtráfico en la ciudad y el énfasis en el tema de entornos seguros y en los colegios. Yo voy a tratar de ser muy breve porque la bancada del Centro Democrático tiene citado un debate de microtráfico y en ese debate pues ampliaremos y profundizaremos un poco más. Pero aquí hay una realidad que es lo que está quedando claro. Y es, Colombia pasó de ser un país productor y exportador de droga a ser un país productor, exportador y consumidor de droga. Y esa es una realidad. Y en ese sentido, en esa realidad, Bogotá, siendo el mercado más grande, pues tanto por su población como su capacidad de adquisición, se ha vuelto el blanco perfecto para estos narcotraficantes y para los microtraficantes para hacer esa venta en ese mercado interno. Quiere decir, Bogotá es el mercado más apetitoso para cualquier criminal en ese sentido. Si bien eso es cierto, yo quisiera, y lo voy a ampliar en el debate, es nosotros difícilmente podremos combatir efectivamente el microtráfico, así tengamos identificadas las obras, si no se combate la producción, si no se combaten los medios de producción. Y en ese sentido, es el llamado que esta bancada seguirá haciendo constantemente, en donde, ¿de dónde viene esa droga? Y sería muy bueno que este consejo se haga esa pregunta. ¿De dónde viene la droga? ¿De dónde viene la cocaína? ¿De dónde viene la marihuana? ¿De dónde viene el bazuco? O sea, la base del bazuco viene de coca. Entonces, esa es la pregunta que tenemos que hacernos y con una preocupación muy grande que es la que tiene esta bancada. Y es si esa droga, que como lo demostraremos en nuestro debate de control político, proviene de la gran mayoría de estructuras narcoterroristas como son las FARC, ¿qué va a pasar con ese acuerdo de paz cuando entonces sea un delito conexo al narcotráfico? Si hoy estamos inundados totalmente de narcotráfico en nuestras ciudades, estamos totalmente inundados del microtráfico que se ha apoderado de nuestros colegios, de nuestros parques y de nuestras calles, ¿qué va a pasar en ese momento? Y eso va muy de la mano de lo que de cierta forma el secretario trató de mencionar sobre el tema de legalización-regulación. Sería interesante dar un debate sobre eso y estaríamos dispuestos a darlo. Nosotros no compartimos esa posición, tenemos nuestros argumentos así como usted lo tiene, así como el concejal Sanguino que me está mirando fijamente también los debe tener, pero ahí hay una claridad y que no. El concejal Sanguino, cuando tenga la oportunidad puede hablar sobre el tema, es claro que tenemos unas posiciones diametralmente distintas. Totalmente. Y no solamente desde ahora, sino desde hace mucho tiempo. Entonces, en ese sentido, a nosotros sí nos preocupa que el año pasado en Bogotá se incautaron más de 17 toneladas de narcóticos. Y eso viene creciendo como ha sido el resultado no solamente de la política de la administración distrital de Gustavo Petro, sino de la política del gobierno nacional, en donde se ha más casi triplicado las hectáreas de cocaína que existen en el país, donde se ha duplicado los ingresos que estructuras criminales como las FARC están recibiendo por la venta de narcóticos. Entonces ahí tenemos una preocupación bastante grande y creo que en eso podemos andar. En el tema de entornos escolares, 49% de los colegios de la ciudad tienen problemas de consumo de drogas. Eso es alarmante, así como lo ha demostrado este debate de la U. Y en ese sentido, yo sencillamente quisiera anotar lo siguiente. El tema de entornos seguros, que es muy importante, señor secretario de Seguridad, señora secretaria de Educación, tiene que ver mucho con la organización y la optimización de los recursos que tenemos a nuestra disposición. Eso es más de organización con la policía, de establecer cuáles son los colegios, en donde necesitamos una presencia a la hora de entrada, a la hora de salir, para garantizar que ese entorno escolar, por lo menos mientras se ingresa y mientras se sale, sea seguro. Y señora secretaria, un llamado de atención, y si hay alguien de la Secretaría de Gobierno, nosotros, la bancada del Centro Democrático, en cabeza mía, le mandamos una carta al alcalde mayor de Bogotá, en donde le pedimos que el decreto 735 de 1997 fuera derogado. Ese decreto es el que pone las mallas en los colegios. Esto es muy bonito para Suecia, es muy bonito para Finlandia, pero en Bogotá no está funcionando y le estamos volviendo aún más fácil a estos criminales poder meter la droga. Lo decía el concejal Ballén, si en el Agustín Nieto están talando los muros, están taladrando los muros para poder meter la droga, imagínese, secretaria, lo fácil que es en donde hay mallas. Entonces, por lo menos,
por lo menos hagamos un esfuerzo para que esto no sea un decreto, sino que por lo menos sea voluntario, que los colegios donde están teniendo problemas de seguridad grandes, donde están teniendo problemas de microtráfico, tengan la posibilidad, la opción de hacer muros si lo quieren hacer, para proteger a nuestros niños. Es importante la parte visual y urbanística, pero más importante, secretaria, es la seguridad de nuestros niños. Esa reflexión se la dejo a la administración. Muchísimas gracias, concejal Sánchez.